Bueno, saludos a todos. Vamos a iniciar la segunda clase de psiquiatría de este ciclo de arranque. Pues, primero indicarles de que, bueno, ya entrando dentro de la patología psiquiátrica, ya tocamos lo que es los trastornos psicóticos, la esquizofrenia, el trastorno delirante paranoia, el esquizotípico, perdón, el esquizofreniforme, además, los trastornos de personalidad, los trastornos de la conducta alimentaria, y poco a poco ustedes se darán cuenta, y por la información que tienen en su propio manual, que hay diferentes teorías respecto a la generación respecto a lo que consiste la etiopatogenia, fisiopatología y demás, o etiología, tal vez como tal. Por lo tanto, no es muy importante que ustedes se centren tanto en aprender conceptos que no son muy relevantes de cara a la práctica clínica y de cara a lo que sería su examen. Hay que centrarse en lo más importante, el tiempo es reducido, no hay mucho tiempo, la memoria también es limitada, ¿no? Psiquiatría es una asignatura que fue preguntada mucho, el primer examen en la nueva modalidad, o sea, me refiero a febrero del 2017. Sin embargo, debido a quejas que hubieron en su momento, pues de los médicos postulantes, de que psiquiatría no es una competencia propia del médico general y demás, pues bajaron las preguntas y luego llegó a presentarse solo unas cuantas en las siguientes convocatorias. Y de hecho creo que en la siguiente no hubo ninguna. Entonces tenemos que nosotros priorizar en función de lo que es importante de cara a la práctica clínica diaria como médicos y no psiquiatras y de cara a lo que es el examen también. En esta clase, como en su temario dicen, pues se va a ver lo que son los trastornos del estado del ánimo, los trastornos pues, neuróticos o de ansiedad, ¿ya? Vamos a empezar con lo que son los trastornos del estado del ánimo, que son trastornos muy importantes, y para lo cual vamos a utilizar este pequeño resumen que nos va a servir de guía y de dirección para poder llevar a cabo la clase. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que conocer de los trastornos del estado del ánimo? Bueno, antes me olvidaba que en vista de que este resumen nos da ideas sueltas y nos da ideas concretas de algunos aspectos que luego iremos comentando, es muy, muy, muy importante de que la gente que no ha leído el manual lo haga antes de ver esta clase. Si ustedes, tú, él o ella no han leído el manual, si no han podido leer el manual, pues es necesario, imperativo que lo hagan y luego vean la clase. No traten de ver la clase para sustituir el manual porque algunos conceptos no van a llegar a entender y se pueden llegar a confundir más. Bueno, dentro de la psiquiatría, dentro de los trastornos del estado del ánimo, que muchos ya les sonaba, incluso antes de empezar la clase, que íbamos a hablar de lo que es depresión, por lo menos eso sonaba, evidentemente es así, ¿no? Entonces, primero tenemos que saber que los trastornos del estado del ánimo son los trastornos psiquiátricos más frecuentes, o sea, son los segundos trastornos psiquiátricos más frecuentes. Generalmente son considerados los trastornos psiquiátricos que requieren mayor atención médica, o sea, diagnóstico por atención primaria, o sea, en primer nivel o segundo nivel. Sin embargo, son los segundos en frecuencia a nivel global. ¿Cuáles son los primeros? Los que vamos a hablar a continuación, que son los trastornos de ansiedad. La diferencia es en que los trastornos de ansiedad generalmente, la gran mayoría de ellos, no motivan al paciente a recurrir a buscar atención médica. En cambio, los trastornos del estado del ánimo sí. Sin embargo, de forma global, los más frecuentes son los trastornos de ansiedad y los que sí motivan a recibir atención médica, pues serían los trastornos del estado del ánimo. ¿Ok? Bueno, acá en este cuadro nosotros tenemos lo que es la distinción de las formas de depresión. La primera parte, como dice el título, características generales, nos habla de las características globales de estos trastornos y especialmente ahondando en la parte de depresión y no así del trastorno depresivo como tal, que lo vamos a ver en un futuro. Dentro de las formas de depresión, pues evidentemente tenemos dos, como dice ahí, las unipolares y las bipolares. Las unipolares en la prevalencia son del 15%, afecta más a mujeres, ¿no? Generalmente más de los 40, 30 años, tercera, cuarta década de vida.
La personalidad previa suele ser sana. Pues los antecedentes familiares son están presentes, ¿no? Especialmente en los trastornos depresivos mayores. Las recaídas son pocas, la duración es larga, el riesgo de suicidio es menor. Comparado todo, y todo esto extrapolado a lo que son los trastornos de ánimo, o sea, los trastornos depresivos bipolares, donde aquí generalmente se considera que la relación de sexo no importa, aunque, de forma global, aunque sigue manteniéndose que los depresivos o los episodios depresivos son más frecuentes en mujeres y los de manía son más en varones. Estos trastornos van a presentarse a una edad más temprana, alrededor de los 20 años, ¿ya? La clase social que se afecta más, pues como factor de riesgo sería la alta, el nivel socioeconómico alto. La personalidad suele ser sana igual y tiene unos antecedentes familiares más relacionados, o sea, tiene una agregabilidad familiar más elevada, ¿no? Que los unipolares. Presenta muchas recaídas. La duración del episodio depresivo suele ser más corta y el riesgo de suicidio suele ser mayor. Dentro de los factores de riesgo para nosotros determinar qué pacientes podrían o tienen predisposición. Lo siento, disculpas, estoy bastante cansado. Los factores de riesgo para esos trastornos del estado del ánimo tenemos el ritmo estacional. Generalmente suele haber depresiones en otoño, invierno y manías en verano. De hecho, tenemos un tipo de depresión, ¿no? La depresión estacional en países nórdicos, en los cuales la luz solar está en menor cantidad la mayor parte del tiempo, por lo tanto, es una depresión. El trastorno disfórico premenstrual, que es un tipo de trastorno dentro de la clasificación del DSM-5, dentro de los trastornos depresivos, consistente y relacionado a la menstruación. El puerperio, ¿no? Que dice, pues como dice acá el resumen, que no recurren otros embarazos, la presión suele ser generalmente leve y breve. Los trastornos de personalidad son otro factor de riesgo, ¿no? Para los trastornos depresivos. La herencia, dijimos que es un patrón complejo, hay factores genéticos, hay factores sociales, hay factores económicos, hay factores psicológicos. Entre la psiquiatría, muy poca enfermedad tiene una etiopatogenia bastante concreta y clara. La mayoría habla sobre teorías de que podrían funcionar o podrían colaborar para que un trastorno se pueda desencadenar. Lo que tenemos que tener idea básica es de que el trastorno bipolar es más relacionado a herencia que el unipolar, y de hecho que el trastorno bipolar es el trastorno psiquiátrico con más agregación familiar. Hasta un 50% de los pacientes pueden tener antecedentes familiares psiquiátricos en sus familiares de primera edad. Dentro de la bioquímica, la teoría de la bioquímica, pues hablamos de hipoactividad serotoninérgica en los trastornos depresivos, hipoactividad de la noradrenalina en los trastornos depresivos, y de ahí radica que el tratamiento se base en los antidepresivos, principalmente los ICRS, ¿no? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Para qué? Para potenciar la acción de serotonina, para inhibir la recaptación de la serotonina por la neurona presináptica, y asimismo para modificación de los receptores postsinápticos de serotonina. Básicamente incrementar la acción serotoninérgica y noradrenalina en función del antidepresivo en concreto que estemos hablando. Dentro de la neuroendocrinología, el hipercortisolismo, y de ahí radica un test que es importante, que es el test de supresión débil con dexametasona, que es negativo en el 50% de los casos. La lógica, ¿qué nos dice? Y esto lo van a ahondar en la parte de endocrinología, en el tema de suprarrenales, que cuando un paciente empieza a producir mucho cortisol, nosotros lo que hacemos al dar cortisol exógeno, es decir, dexametasona, corticoesteroide exógeno, dexametasona, tendríamos que inhibir la producción del cuerpo de cortisol. Sin embargo, en estos casos generalmente no funciona. Y tenemos otras alteraciones en el eje tiroideo, alteraciones a nivel de la hormona del crecimiento. Todo esto como teorías etiopatogénicas, ¿no? Por lo tanto, dentro de la neuroendocrinología tendríamos alteraciones a nivel del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, eje hipotálamo hipófisis tiroideo y la hormona del crecimiento. Esas son características generales, ¿no? De lo que nos tiene que quedarse es que son los trastornos psiquiátricos segundos en frecuencia global y primeros por atención médica.
de que el trastorno bipolar tiene mayor agregación familiar o agregabilidad familiar que el trastorno unipolar o depresivo puro, que dentro de la hepatiogenia tenemos factores de riesgo, factores de herencia, factores bioquímicos, la hipofunción serotoninérgica, y dentro de la neuroendocrinología, pues afectación a nivel de cortisol, o sea, suprarrenales, tiroides y hormonas del crecimiento. Hasta ahí yo creo que no hay ningún problema. La mayoría, o sea, básicamente es un repaso de algunas características muy importantes de estas patologías. Y vuelvo a recalcar, por favor, que son ideas, muchas de ellas sueltas, que vamos a complementar con algún comentario. Para que esta clase sea más fructífera es necesario, es importante de que hayan leído primero el manual. Luego tenemos los síntomas depresivos y entrando en tema, ¿no? Los síntomas depresivos que tenemos acá abajo. Tenemos que diferenciar los dos grandes síntomas depresivos, ¿no? El mayor, el menor, crónico o persistente o distimia. El mayor es aquel que presenta clínica depresiva, que ahora vamos a ver en un poquito tiempo, mayor a 2 semanas. ¿Ok? Es la que tiene clínica depresiva mayor a 2 semanas, ¿no? Acá abajo en negrilla, ¿qué dice? Duración de al menos 2 semanas y un mínimo de 5 semanas depresivos, con una intensidad, y ahí viene lo importante, suficiente para producir un deterioro del funcionamiento global del paciente. Por lo tanto, un episodio o un trastorno depresivo mayor, en función si usamos clasificación CIE-10 o si utilizamos el DSM-5, que es el que está actualmente vigente, aunque todavía muchos usan el DSM-4-TR, pues tenemos que tener dos componentes. Uno que serían los síndromes o los síntomas de melancolía, de tristeza, añadido al deterioro de la función global del paciente. Para que hablemos de trastorno o episodio depresivo mayor, tienen que estar ambos. Los síntomas melancólicos o de tristeza o de depresión por un mínimo de 2 semanas, sumado al deterioro del funcionamiento global del paciente. Y de esa manera nosotros vamos a poder decir que un paciente está cursando con ese trastorno, ¿no? Es muy importante esto porque, claro, la psiquiatría no es algo que el médico de atención primaria, de emergencias y demás, generalmente lo maneje de manera adecuada, ¿no? De hecho, yo tenía un docente que se quejaba de eso, ¿no? ¿Cómo es posible que no reconozcan un trastorno depresivo y demás? Ustedes tienen que saber entonces que si viene un paciente y les dice que tiene tristeza, bla, 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 los síntomas que vamos a comentar a futuro, pero siguen de la universidad, sigue trabajando, sigue haciendo sus actividades diarias de alguna manera, eso no podríamos considerarlo como un trastorno depresivo mayor. Tendríamos que considerarlo otra cosa, pero no es un trastorno o episodio depresivo mayor, porque la globalidad del paciente sigue pues funcionando. En cambio, si nos viene un paciente con síntomas de melancolía y además sumado a eso tenemos de que no puede ir a trabajar, no va a la universidad, no realiza sus actividades diarias, solo tiene que estar en la cama sin hacer nada, pues ahí sí podríamos considerar de que se está cursando con un trastorno de episodio depresivo mayor. Tenemos la contraparte, que es el episodio depresivo menor, ¿no? En el cual también llamado distimia o el trastorno depresivo persistente, el cual pues es cuando tenemos un paciente con síntomas de melancolía, pero no son tan intensos como el depresivo mayor, no afectan de forma drástica el funcionamiento global de la persona y no remiten nunca y están presentes a lo largo de mucho tiempo. Dijimos que en el mayor son 2 semanas, en el menor o distimia serían 2 años, ¿no? Entonces acá nosotros, y déjenme, por favor, denme un segundo, tenemos lo que nos habla aquí algunas características donde está señalando el mouse, que dice que no altera la vida de forma notable, es decir, el paciente en la distimia puede hacer sus actividades naturales, puede ir a estudiar, puede ir a trabajar, puede hacer las cosas que generalmente una persona lo hace. Tiene más alteraciones de la personalidad y ansiedad, y de ahí que viene a hablarse de que es una depresión del tipo neurótica, el otro nombre, ¿no? Es una depresión neurótica. No tiene ningún tratamiento indicado propio, es de poca efectividad. ¿Esto por qué? Porque aquí hay componentes más sociales, psicológicos y no tanto biológicos como una depresión mayor. De hecho, el tratamiento, a pesar de que se emplea tanto en ambos psicoterapia y antidepresivos, el antidepresivo es más útil en la depresión mayor por el componente biológico que puede tener y la psicoterapia es más efectiva en la distimia.
¿ya? Nunca se llega a una recuperación completa. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo largo de estos meses o años que el paciente tiene esos síntomas de melancolía, pues nunca van a remitir completamente. Siempre van a estar presentes a pesar de la baja intensidad y a pesar de que él puede seguir trabajando, puede seguir estudiando y demás. En adolescentes y niños hay una peculiaridad, que se considera este trastorno como diagnóstico cuando la clínica está mayor a un año. Bajamos la cantidad de tiempo requerida. En adultos es 2 años, en niños es 1 año. ¿Ok? Entonces, hasta ahora, básicamente esas son las diferencias en los trastornos depresivos. El trastorno depresivo mayor y la distimia. Mayor afecta al funcionamiento global de la persona. La distimia no la afecta. El mayor dura poco tiempo, el mayor dura mucho, más de 2 años y 1 año en adolescentes. El menor es aquel que pues no llega a tener una recuperación completa, ¿no? Y hay algo que podría ser preguntable, tal vez como pregunta directa, a lo que se llama depresión doble. ¿Qué es depresión doble? Y pues básicamente es cuando hay episodios de depresión mayor en un curso de distimia, ¿no? Es cuando las dos depresiones, como el nombre dice, depresión doble, pues se unen de alguna manera. Vamos a tratar de hacer la clase lo más corta posible porque, como les digo, no es mucho que comentar, solamente reafirmar algunas ideas que podrían haber estado laxas o no entendidas. No estamos hablando de medicina pura y dura como las otras clases y como las que han debido tener de neuma y de cardio y demás. Por lo que vamos a tratar de adelantar el paso, muchachos. Bueno, tenemos aquí la clasificación según el perfil sintomático y aquí es donde vamos a describir esos síntomas de melancolía. Tenemos dentro de la depresión melancólica o endógena los típicos síntomas, como la tristeza vital, que es la más específica, la anedonia, la falta o la incapacidad de sentir placer por actividades que eran previamente placenteras, la reactividad del humor, la mejoría vespertina. Los pacientes con depresión melancólica o endógena tienden a estar muy mal en la mañana y a ir mejorando a lo largo del día para estar muy bien al finalizar la tarde. Otro síntoma pues, de depresivo, ideación intensa de culpa, ruina, inhibición o agitación intensas, disminución de la libido y demás. La clínica también tenemos una clínica somática, una clínica ya dentro de lo que sería la expresión física o dentro de la sintomatología como cuerpo, como tal, ¿no? Sería la baja de peso y del apetito, el despertar precoz, el insomnio, la fatiga o pérdida de energía diaria, la visión negativista y demás, que igual son parte de la esfera psiquiátrica, pero si se dan cuenta ustedes la esfera, o sea, los síntomas de la depresión son todos aquellos de una tristeza, pero muy exacerbados, ¿no? Muy exacerbados, muy exagerados o muy intensos, si vale el término, ¿no? Como presentar ideas de inutilidad o culpa excesivas, recurrentes, pensamientos de muerte. Entonces, pues, nosotros ya sabemos entonces cuál es la clínica de la depresión melancólica o endógena. Y nosotros tenemos que conocer que hay otro tipo de depresión que se llama atípica o la histeroide. ¿Esta en qué consiste? Consiste en presentar síntomas somáticos que no son los propios de una depresión melancólica. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos en la depresión melancólica baja de peso y baja de apetito, en la atípica vamos a tener incremento de apetito y por lo tanto incremento de peso. Son síntomas que no van regularmente acompañando a la melancolía, sino son su opuesto, ¿no? Tenemos que en la depresión melancólica hay insomnio, en la depresión atípica hay hipersomnia y somnolencia, todo el tiempo quieren dormir. Además, la sensación de pesadez corporal. Otras características de este tipo de depresión, que preservan la reactividad del humor, la típica, ¿no? Y que tiende a la cronicidad y a la distimia. Y luego tenemos pues la depresión psicótica, que como el propio nombre dice, aquí hay presencia de ideas delirantes y de alucinaciones, que generalmente requieren un ingreso hospitalario. Estas ideas delirantes pueden ser congruentes o incongruentes.
Congruentes con el estado de ánimo, pues pueden ser de culpa, ruina, enfermedad. ¿Por qué? Porque la persona está mal, se siente mal, inútil, ideas negativas de la vida. Y la no congruente es aquel cuando las ideas delirantes son de persecución, de influencia corporal, mayor gravedad, y que esto nos puede generar una duda diagnóstica que tendríamos que ahondar antes de clasificarla como una depresión psicótica. ¿Ya? Dentro de las ideas delirantes, pues congruentes, tendríamos la idea de Cotard, que es muy importante, tanto para preguntar del examen, además que es un poco característica, porque el paciente cree que hay partes de su cuerpo que no están o que no están funcionando de forma adecuada, ¿ya? Ahora, dentro del tratamiento, pues el tratamiento, las melancólicas, porque su componente es más biológico, van a responder muy bien a los antidepresivos. Tenemos varias familias, que lo vamos a ver en unos minutos, y si no, pues a la terapia electroconvulsiva. Dentro de la depresión atípica responden a antidepresivos, pero ellos en un grupo en particular, generalmente los IMAO o los inhibidores de la monoaminoxidasa. Y la depresión psicótica delirante con alucinaciones, pues tendríamos que añadir los fármacos que tratan las ideas delirantes o alucinaciones, que son, seguramente ya recordaron, los antipsicóticos. Entonces tendríamos que dar antidepresivos más antipsicóticos y también se puede emplear, cuando no haya resultado, la terapia electroconvulsiva. La edad promedio de inicio, como dijimos, es la tercera década de la vida. Es muy recurrente el trastorno depresivo. La mortalidad por suicidio puede llegar hasta el 15%. El aumento de la latencia del sueño, hay un aumento de la latencia del sueño. ¿Esto por qué? Porque el sueño se caracteriza por ser un sueño superficial, un sueño no muy profundo, no reparador, ¿no? Dentro de las esferas del sueño dijimos que un síntoma típico de la depresión es el insomnio. Y si es que llegara a haber sueño, el sueño es muy superficial de poco tiempo. Realmente la persona no se siente descansada cuando esto sucede, ¿ya? Luego tenemos que hay un aumento de la secreción de cortisol, que ya lo habíamos mencionado. Ahora tenemos que hablar de las depresiones especiales, ¿no? Ya hemos hablado de forma global de lo que es una depresión melancólica, endógena o trastorno depresivo mayor, las que tienen curso con clínica atípica y la psicótica por presencia de ideas delirantes. En niños y adolescentes, dentro de las depresiones especiales, tenemos que considerar que no siempre se presentan con ideas mal, de negativismo, tristeza y demás, sino todo lo contrario. Pueden estar con irritabilidad, con problemas escolares, hiperactividad, quejas somáticas, trastornos de la conducta y demás. Tratamiento, fluoxetina. Ancianos, tenemos que reconocer que la pseudodemencia depresiva, ¿no? Que la somatización y los fallos cognitivos. Que tenemos que también en ancianos diagnosticar las causas secundarias. La depresión secundaria, pues hasta un 15% por diferentes patologías de base, y la reactiva o psicógena, pues que es una depresión con relación con un factor estresante, ¿no? Y la trastorno adaptativo, igual, es una depresión leve, sin riesgo de suicidio, ni episodios maníacos o hipomaníacos, con antidepresivos, y está asociada al estrés. Uy, qué terrible es que hace turno, muchachos. Un super botellón. Bueno, ya hemos hablado de esos tipos de depresión, pero tenemos que ser prácticos en la vida. Tenemos nosotros que reconocer cuándo son los criterios de ingreso de un paciente con depresión. Tenemos lo que es la idea, que tenemos que saber que son tres de forma global, pueden haber más, pero los tres que tenemos mínimamente que reconocer son cuando hay ideación suicida, mayor que al inicio del tratamiento, cuando hay sintomatología psicótica o alteración psicomotriz intensa, y cuando hay resistencia al tratamiento antidepresivo ambulatorio. Estas tres que tienen acá al final de la diapositiva son muy, muy, muy importantes, ¿no? La ideación suicida grave o mayor al inicio del tratamiento, los síntomas psicóticos o alteraciones psicomotoras intensas y la resistencia al tratamiento con antidepresivos de forma ambulatoria, es decir, en domicilio. Cuando alguno de estos tres se cumple, es de criterio de ingreso hospitalario del paciente.
Vamos a ver ahora lo que son los antidepresivos, ¿no? Y de hecho nosotros para poder decir que un paciente ha tenido un fracaso terapéutico domiciliario y poder echar el culpable y decir que es por tal o tal motivo, tenemos que estar conscientes del tiempo de efecto en el cual recién los antidepresivos van a poder actuar. Oscila alrededor de las 4 a 6 semanas, ¿ya? Oscila alrededor de las 4 a 6 semanas. Por lo tanto, hay que ser bastante claros con los pacientes y decirles, ¿no? Mire, señor, estamos iniciando el tratamiento, pero puede que usted no se sienta muy bien hasta dentro de 4 a 6 semanas. Bueno, como dije, el tiempo promedio de acción de los antidepresivos puede variar un poco en función del grupo farmacológico, es alrededor de las 4 a 6 semanas. No va a tener efecto antes y el paciente pues hay que indicarle eso desde un inicio. La prolongación o el tiempo de tratamiento oscila entre los 6 a 12 meses, ¿no? En la misma dosis, ¿ya? Entonces, nosotros diagnosticamos a un paciente que tiene un trastorno depresivo mayor, le iniciamos fluoxetina, le decimos que eso va a tardar en actuar de 4 a 6 semanas. Y el mantenimiento, una vez que vemos que hay buena respuesta, viene el paciente al control a las 6 semanas, doctor, me siento mejor, ya no estoy tan mal, y poquito vemos que mejora, se mantiene el tratamiento de 6 a 12 meses. No se lo quita de golpe, ¿no? Puede haber recurrencias. ¿Sí? Los trastornos, los fármacos antidepresivos tienen una eficacia similar y generalmente los varían por la diana de acción y por los efectos secundarios. No son euforizantes y no tienen tolerancia o dependencia. Es muy importante conocerlo. Pueden o tienen el riesgo de inducir manía o hipomanía en trastornos bipolares. Pues estos los vamos a comentar en detalle. Los antidepresivos, al final de la clase del primer tema, lo que tiene que quedarse es el tiempo de acción promedio, el periodo de latencia de 4 a 6 semanas y el tiempo de tratamiento de 6 a 12 meses. Luego acá tenemos lo que es otra terapia que se emplea en la depresión, que es la terapia electroconvulsiva, ¿no? Dentro de las indicaciones, depresión mayor, melancólicas y psicóticas resistentes, alto riesgo suicida, ancianos con depresiones graves, embarazadas, enfermedades somáticas que no permiten usar antidepresivos, o también en la catatonía, que lo comenzamos en el tema de trastornos psicóticos, cuadros maniáticos y esquizofrénicos graves y demás. Entonces, la TEC es muy importante, tiene muchas aplicaciones. Los factores o los efectos secundarios no son muy importantes. De hecho, es una terapia bastante segura, que incluso está indicada en pacientes embarazadas, ¿no? Dentro de los efectos secundarios, primero entonces hay que tener muy en cuenta que son muy eficaces, es una terapia muy eficaz y rápida, que tiene pocas complicaciones. Pues que están los efectos secundarios, pueden ser cardiovasculares si hay patología cardiovascular previa, puede cursar con amnesia anterior, especialmente del episodio de la aplicación de dicha terapia. Confusión y delirium, y está contraindicada generalmente en patologías que nos impedirían realizar una cirugía. O sea, están bajo su perfil de efectos secundarios que generalmente sus efectos secundarios son dados por patologías que nos impedirían realizar una cirugía, ¿no? Ya que se realiza con anestesia general. Como algunas de ellas, el infarto agudo de miocardio recurrente, la hemorragia intracraneal, patología o desprendimiento retiniano y de glaucoma de ángulo estrecho, accidente vascular cerebral y demás que tienen su nombre. No está contraindicado si el paciente usa marcapasos, tiene una cirugía cardíaca previa o anticoagulación oral y valvulopatía. Esto es importante. A pesar de que del marcapasos nos podría hacer pensar un poco, pues no está contraindicado cuando está siendo administrado a un paciente. ¿Ya? Aquí tenemos otros tratamientos que son como la fototerapia, la agripnia, ¿no? La estimulación cerebral profunda o la psicoterapia. Generalmente todo trastorno del estado del ánimo viene acompañado de psicoterapia, punto A, antidepresivos. La fototerapia se emplea en la depresión estacional, ¿no? Generalmente el paciente, como dije, que no tiene mucho tiempo luz solar.
Entonces se tendría que dar fototerapia. ¿Y cuál sería el peor riesgo? El peor riesgo de ¿qué se llama esto? De un trastorno depresivo, pues el suicidio, ¿no? Que la primera causa de mortalidad en enfermedades psiquiátricas. El suicidio es como la patología más complicada dentro de una esfera psiquiátrica. Generalmente los factores de riesgo, o sea, lo que tenemos nosotros que conocer como médicos, no psiquiatras, es cuáles son los factores que podrían precipitar a un suicidio y cuáles son aquellos que más bien nos protegen de un suicidio. Hablar del concepto de suicidio y demás que tienen en su mano ustedes no es relevante de cada clase. Hablar dos veces lo mismo no es importante. Lo que sí hay que ser muy, muy importante son los factores de riesgo para suicidio, como la edad avanzada, ser el sexo masculino, ser no creyente, de hecho la religión se considera como un factor protector, aislamiento social, ser médico, militar o policía. ¿Esto por qué? Porque tienen altas medidas de letalidad. En el caso del médico de nuestra carrera tenemos el conocimiento suficiente para poder utilizar técnicas o procedimientos que nos lleven a la muerte. El no tener pareja, antecedentes familiares de suicidio o intento previo, síntomas psicóticos, todos ellos son criterios o factores de riesgo para el suicidio. Es importante conocerlos.